Jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la segunda parte del curso tras el examen parcial. Vamos a tratar las áreas específicas que corresponden al laboratorio forense del tecnólogo médico. Acá quiero aclarar. Por clases previas, nosotros sabemos que el laboratorio forense en realidad es multidisciplinario. Por lo tanto, los tecnólogos médicos, cuando estudiamos laboratorio forense, vamos a estudiar solamente la parte que le corresponde al tecnólogo médico de laboratorio clínico y anatomía patológica. Por eso el título dice Laboratorio Forense del Tecnólogo Médico de Laboratorio Clínico y Anatomía Patológica. En esta oportunidad, el área que vamos a desarrollar sería la hematología forense. Antes de empezar a hablar sobre el tema, quiero hacer énfasis en un aspecto muy importante, sobre todo en el trabajo pericial que se desarrolla en el Instituto de Medicina Legal. Muy a nuestro pesar, nuestros colegas forenses hacen intrusismo en la labor del tecnólogo médico de laboratorio. Por eso, yo quiero mencionar que a pesar de que el laboratorio forense es multidisciplinario, el Instituto de Medicina Legal debe plantearse de manera prioritaria una reingeniería de los procesos laboratoriales para que cada profesional ofrezca el máximo de sus capacidades académicas en el beneficio del esclarecimiento de los hechos, de la identificación de actores en una escena, y que todo esto contribuya en una correcta administración de justicia. No está de más decir que todos los que hacemos trabajo pericial hemos tenido una formación académica en pregrado. Esa es en realidad el cimiento sólido que sustenta tu ejercicio profesional. Lo que viene después y que muchos otros se han planteado hacer, otros profesionales me refiero, es que en base a cursos, talleres, capacitaciones, diplomados, que en realidad todos ellos forman parte de un paquete denominado capacitaciones. Y tras esas capacitaciones quieren ejercer función que otros profesionales en la etapa de formación hemos llevado en las aulas universitarias. Entonces, teniendo en consideración esto que acabo de decir, el tecnólogo médico de laboratorio, y en razón de su preparación académica en pregrado, está en la capacidad y tiene competencia académica para hacer trabajos forenses en el servicio de hematología, bioquímica, microbiología, inmunología, citología, serología,
semenología, anatomía patológica y otros. Entremos al tema de la hematología forense. Distingamos. Nosotros los tecnólogos médicos, cuando trabajamos en un hospital, hacemos hematología clínica, o sea, el estudio de la sangre con fines de diagnóstico, seguimiento de un tratamiento, pronóstico de una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de hematología forense es porque nuestro trabajo de la sangre, que tan bien conocemos, es con fines criminalísticos. En la imagen observamos nosotros que tras un hecho delictuoso, la sangre se va a presentar en la escena o lugar de los hechos de diferentes maneras. Acá en la imagen superior izquierda ven ustedes la presencia de una mancha o mácula de sangre que tiene un aspecto totalmente distinto a las otras manchas. Miremos el ángulo superior derecho, ¿no es cierto? Este tipo de manchas con una especie de salpicaduras. Acá en el ángulo inferior izquierdo derecho tenemos el trazado de la posición de la víctima y la mancha de sangre presente a su alrededor. En la imagen inferior izquierda tenemos varios proyectiles de arma de fuego, una mácula de sangre muy grande, y en la escena central tenemos manchas varias de sangre, incluyendo salpicaduras e inclusive una mancha hemática en un agente contundente con punta y filo. Entonces, estas serán las muestras de sangre, material de trabajo cuando hagamos hematología forense. Principalmente la encontramos entonces en la forma de manchas. ¿Qué hacer con estas manchas? ¿Qué estudios se tienen que hacer? En términos criminalísticos, la principal idea y objetivo de la investigación criminalística se basa en dos aspectos. El primero, que es que a través del estudio de las manchas de sangre se pueda reconstruir lo que allí ocurrió y al mismo tiempo tratar de establecer el mecanismo de lo que allí ocurrió. Entonces, primer elemento de la hematología forense, reconstruir y el mecanismo de lo que allí sucedió. Y el segundo objetivo, y no por ello deja de ser importante, es el proceso de identificación e individualización de los actores en la escena de los hechos. Repito, son dos los objetivos fundamentales en la escena del hecho. Primero, la reconstrucción y mecanismo de lo que allí ocurrió. Y segundo, identificación e individualización de lo que allí ocurrió. Entonces, para conseguir estos objetivos, nosotros tenemos que plantearnos una metodología de trabajo. Por ello,
¿Qué estudia la hematología forense? La hematología forense estudia a la sangre, pero con fines criminalísticos. Esta intención investigativa abarca pues aspectos en el terreno policial, en el terreno penal e incluso en el ámbito civil. Nosotros conocemos a la sangre y la sangre tiene pues sus componentes hemáticos. En términos generales tiene la sangre centrifugada, tiene los elementos formes y la parte líquida de la sangre. La hematología forense estudia a la sangre como un todo, por ejemplo, en la mancha, o en términos particulares solamente a los elementos formes de la sangre y de ellos principalmente a los hematíes. Los otros componentes de la sangre, y para que académicamente se ordene el trabajo criminalístico, es que la parte líquida de la sangre puede ser estudiada tanto desde el punto de vista inmunoserológico o del punto de vista bioquímico. De allí que nacen otras áreas del laboratorio forense que serían la inmunoserología forense y la bioquímica forense. Hay que tener en cuenta siempre que la sangre es el fluido corporal más importante y el más frecuente que vamos a encontrar en la escena del hecho o en la escena del crimen. De allí que Colaxi Arrasque Nelcan diga: toda prueba o indicio es importante y sobre todo aquellas que contribuyen a la reconstrucción de los hechos y a la identificación de la víctima y del sospechoso para el descubrimiento de la verdad y el cumplimiento de la justicia. El doctor Gisbert Calawij, en su libro de Medicina Legal, dice que la hematología forense abarca 4 aspectos de su estudio. El primero, que es el estudio de la sangre en la escena del crimen. El segundo, que es saber recoger esa sangre en la escena y enviarla correctamente al laboratorio pericial. El tercero, hacer los exámenes analíticos respectivos a la mancha o a la sangre que llegó al laboratorio. Y además de ello, saber su correcta interpretación. Y por último, dice el doctor Gisbert Calawij que debemos hacer un informe pericial y saber defender este informe ante los tribunales de justicia. A continuación, algunos términos que debemos evitar confundir cuando hablamos de sangre. Ejemplo: epistaxis, hematemesis, melena, metrorragia, etcétera, etcétera. Entonces, para redondear la idea, la hematología forense tiene 2 aplicaciones. Una de interés médico-legal, o sea, en personas vivas, ¿no? Y otra de interés criminalístico. La hematología forense de interés criminalístico se divide en 1. El trabajo que se hace en el lugar de los hechos, que se denomina criminalística de campo,
Y 2, el trabajo que se realice en el laboratorio pericial, llamada criminalística de laboratorio. ¿Qué tipo de exámenes se van a hacer a la sangre con fines criminalísticos? En realidad, la lista es muy larga, porque cada caso tiene su propia realidad y por tanto sus propios caracteres y por lo tanto su propia necesidad investigativa. Yo en esta clase no puedo hacer una lista de los exámenes de laboratorio más frecuentes que se realizan en el trabajo pericial. Lo que hago es simplemente dar un aspecto general de todos los trabajos que se hacen en hematología. Por ejemplo, fíjense ustedes, a nivel de la criminalística de campo, allá en el lugar de los hechos, si se hace el estudio de la sangre con fines reconstructores, entonces nosotros tendríamos que estudiar a la sangre tanto en su aspecto de la sangre que está en el lugar como mancha, o también podemos estudiar lo que se denomina la fase hematoscópica de la sangre. Esto no es nada más que el estudio de la sangre en el lugar de los hechos respecto a la forma, a su dimensión, a su contorno, su cantidad y su mecanismo de proyección. Respecto a su mecanismo de proyección, acá el doctor Simonin hizo una clasificación en la que nos trató de enseñar el aspecto de las manchas de sangre de acuerdo al efecto productor. Así le llamaba: manchas de proyección, manchas de contacto, manchas de escurrimiento, manchas de impregnación y manchas de limpieza. Esto en la criminalística de campo. Cuando la sangre es llevada al laboratorio, entre otras finalidades del estudio de la sangre, podemos reconocer desde el punto de vista criminalístico a la intención de identificación e individualización de actores en la escena de los hechos. Para ello se hace en esta mancha un estudio que empieza desde lo más genérico a lo más específico. Ejemplo. Primero, ante la evidencia de una mancha roja, lo primero que se tiene que hacer como trabajo pericial de laboratorio es determinar si esa mancha es sangre o no. Y para demostrar que es o no sangre, nosotros hacemos lo que llamamos unas pruebas de orientación, y si esto sale positivo, hacemos la prueba de confirmación. Tras la prueba de confirmación, nosotros decimos si esa mancha es sangre. Ahora, ya sabemos que es sangre. Para determinar si esa sangre es o no humana, se hace lo que se denomina el diagnóstico específico. Acá tenemos algunas pruebas, como detección de antígenos, anticuerpos, cromatografía de la hemoglobina, etcétera, etcétera. Con esto se demuestra que la sangre es humana. Tras la demostración de la sangre que es humana, hay que determinar el sexo
lo que se denomina el diagnóstico de género. Y para esto, un estudio rápido sería a través del cuerpo de Barr o la fluorescencia del cromosoma Y. Agotado el diagnóstico de género, ahora nosotros vamos a ir a la fase de individualización, en la que vamos a tratar de establecer patrones que permitan identificar plenamente e individualizar al actor en la escena. Y para eso tenemos entre los más comunes los aglutinógenos del sistema ABO, los aglutinógenos de otros sistemas de grupos sanguíneos. Tenemos grupos plasmáticos, enzimáticos y leucocitarios. A través de la hematología forense y haciendo uso del microscopio y la particularidad de las células que la contienen, se podría establecer inclusive la región del cuerpo de donde procede una mancha de sangre. Entonces, lo que acabamos de ver en este cuadro es, en términos generales, el trabajo que se hace con la sangre en el área de hematología forense. Acá tenemos unas imágenes en relación a la clasificación de Simonin, manchas por proyección. En relación a su forma en la escena, nosotros vamos a observar dos presentaciones muy particulares de las manchas de sangre, la que nos permiten determinar si es una mancha de sangre estática, o sea, la fuente de la sangre, o sea, la persona violentada estuvo en posición estática o estuvo en posición dinámica, o sea, corriendo, caminando, etc. Se reconoce una mancha estática porque la mancha se presenta como una gota propiamente, y gota en el soporte se le evidencia como un círculo que a cuanto más altura del soporte se encuentre, puede o no presentar estas partículas llamadas satélites. Entonces acá tenemos gota de sangre sin satélite, gota de sangre con satélites que indican mediana altura y gotas de sangre con abundantes satélites y de diferentes tamaños que indican gran altura. A diferencia de estas manchas estáticas, las manchas dinámicas son aquellas que se presentan cuando la fuente de emisión de la sangre, o sea, la persona herida, está en movimiento, y se caracterizan por presentarse en forma de raquetas. Y el dato importante de este tipo de mancha es que indica la dirección del goteo o la dirección del movimiento de la persona quien emana esta sangre. Jóvenes, a continuación, un taller que ustedes deben de ejecutar. Nos vemos en la siguiente clase. Bye. Hasta luego.